la idea es discutir o platicar en torno a las trayectorias educativas de mujeres que se embarazaron y fueron madres durante la adolescencia. Y bueno, platicando con colegas, yo les decía que en realidad, aunque el pretexto para hacer este trabajo es Promajoven y el apoyo que Promajoven da, bueno, a mí lo que me interesa un poco más es discutir sobre las trayectorias y sobre el curso de vida de estas mujeres que tienen unas características muy particulares que ahora les voy a ir platicando, pero digamos que aunque el objetivo formal es este que aparece aquí en esta lámina, mi interés general es este otro, ¿no? Es discutir sobre el curso de vida, sobre las trayectorias de vida de las jóvenes y ver qué pasa con ellas cuando se enfrentan a este evento del embarazo durante la adolescencia, el embarazo y la maternidad durante la adolescencia. Que Promajoven es un programa de política social, de política educativa, que se creó en 2004, que sigue existiendo a la fecha, aunque con ciertas características indeterminadas. No pude precisar si sigue existiendo como tal, como un componente del Programa Nacional de Becas. Me platicaron que ya no están incorporando nuevas beneficiarias, sino que simplemente siguen entregando el apoyo a las que ya estaban ahí. Un poco parece, sin que sea oficial, con miras a extinguirlo, ¿no? Entonces es un programa que empezó en 2004, que en 2016 se fusionó con todos los programas de becas y que lo que hacía básicamente era entregar una beca de 850 pesos bimestrales en teoría a las jóvenes beneficiarias. De manera muy difusa o muy incierta, además se hacían acciones de capacitación para la salud sexual y reproductiva, pero lo que encontramos en campo es que no siempre ocurría eso y que ocurría de distintas maneras. Lo único constante del programa era la entrega de los 850 pesos mensuales, que se entregaban de manera en teoría bimestral, pero que encontramos que en algunas ocasiones se entregaban anualmente. La bibliografía especializada ha identificado una serie de factores que de manera sistemática están asociados con el embarazo adolescente. Yo resalto aquí algunas de ellas. La primera es el estrato socioeconómico del hogar de origen. La segunda es el ámbito de residencia, rural, urbano. Tercero es la pertenencia a la población indígena, a la población originaria. Y cuarta, una distinción que nos habla del momento de la vida en el que ocurre el embarazo. Antes de los 15 años, como una distinción clave, puede hablarse de que quienes lo tienen más temprano tienen mayores probabilidades o mayor propensión a experimentar eventos de salud negativos, ¿no? Mientras más jóvenes sean, están menos maduras biológicamente y pueden enfrentar tanto ellas como sus hijos distintos tipos de dificultades. Entonces, un segundo elemento, un segundo corolario que hay que tener en cuenta al estudiar el embarazo durante la adolescencia son elementos de desigualdad estructural, el estrato socioeconómico de origen, la etnicidad y la generación, y varias de sus manifestaciones en, por ejemplo, sus prácticas conyugales, los distintos tipos de violencias con los que ocurren el inicio de la vida sexual, el inicio de la vida en pareja y el acceso a servicios de salud, en particular sexuales reproductivas. Segundo grupo de elementos. Y bueno, y tercer elemento, que mencionaba ya, de cómo se relaciona el embarazo durante la adolescencia con la salida de la escuela. Uno provoca el otro. Bueno, pues la evidencia que yo encontré es contundente en el sentido de que no necesariamente es así. Que por el contrario, hay otro conjunto de factores que se han identificado con mucha claridad que sí inciden en la salida de la escuela, que son, por ejemplo, los que yo les pongo aquí en los cuadritos abajo, que tienen que ver con las distancias, con la disponibilidad de planteles, con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la reprobación y la experiencia de fracaso escolar, con políticas escolares de atención a esta reprobación que están mal diseñadas o que se implementan mal, con un montón de costos asociados a la escuela, con la ausencia de becas pertinentes, con la falta de infraestructura, con el desinterés de las propias jóvenes, el bullying y eventos de la vida de los hogares a los que ellas pertenecen que provocan que tengan que interrumpir sus trayectorias, ¿no? Entonces, una tercera cosa clara, antes de comenzar mi análisis empírico propiamente, es que la fecundidad adolescente no está entre los motivos sistemáticos ni principales para interrumpir la trayectoria educativa de las jóvenes. Cuarta cosa, una característica de Promajoven que les pido que tomen en cuenta para lo que sigue, y es que la gran mayoría de las beneficiarias de este programa están estudiando su educación básica en un sistema no escolarizado, en un instituto estatal de educación para los adultos. De manera abrumadora, cuando regresan a estudiar, lo hacen de esta manera. Y que tiene todo el sentido si lo piensan, pues porque la educación
abierta les permite compaginar los distintos roles y responsabilidades que tienen como madres y como parejas. Por una parte está el cuadrito del lado izquierdo, que sistematiza los elementos con los que se asocia de manera sistemática el embarazo adolescente durante la adolescencia, y por el lado derecho, lo que tiene que ver con Promajoven. Entonces, lo que hice para seleccionar los casos fue construir una matriz analítica con una matriz experimental, que lo que buscaba era, en este caso, maximizar las diferencias. Entonces busqué jóvenes de estrato socioeconómico más vulnerable, que eran indígenas, que vivían en áreas rurales, que habían tenido su primer embarazo antes de los 15 años y que estudiaban en el sistema abierto, para compararlo con el otro extremo, jóvenes menos vulnerables, mestizas de áreas urbanas, que habían tenido su primer hijo después de los 15 años y que preferentemente estuvieran estudiando en el sistema escolarizado. Con estos dos elementos analíticos, introduje una distinción cuasi experimental que implicaba tratar como tratamiento completo a las chicas que habían sido beneficiarias del programa entre 2015 y 2018 de manera continua, y compararlas con un grupo de control que tenía las características de, por ejemplo, haber sido beneficiarias en 2015, pero haber perdido el apoyo en cualquier momento posterior, por cualquier razón o motivo, y estas jóvenes eran un control por tiempo de exposición. Luego, jóvenes que cumplían con los criterios de elegibilidad, pero que nunca habían sido beneficiarios y que podían ser control completo, ¿no? Y eso me llevó a conjugar estos dos elementos, los analíticos con los experimentales, y que me llevó a formar 4 grupos: beneficiarias con mayor vulnerabilidad, beneficiarias con menor vulnerabilidad, no beneficiarias con mayor y menor vulnerabilidad. Estos fueron los 4 grupos analíticos que comparé. Entonces, esto es muy importante porque la selección y el análisis empírico cualitativo no es un análisis de caso por caso, sino que estoy sosteniendo que estos elementos que les comparto guardan una relación sistemática y deberían llevar a un comportamiento diferenciado en términos analíticos. Esta primera parte es el diseño del estudio general. Llevó a la elaboración de un informe con Coneval que ya se publicó, está disponible en línea. Si se meten en la página de Coneval y a su buscador de evaluaciones, ahí les va a aparecer. Y esta es la portada que le pusieron, ¿no? Entonces, digamos que fue un primer producto del estudio que les estoy presentando. El análisis ya del paper que elaboré ahora, bueno, pues comienza entonces con el análisis de los microentornos en los que viven las jóvenes. El embarazo y la maternidad durante la adolescencia, en efecto, no es uno de los motivos de la interrupción de la trayectoria escolar de las jóvenes. La evidencia que yo encontré apunta en este sentido, robustece esta idea, que es un poco contra cierto sentido común que tenemos muchas personas que tal vez no estamos metidos en el tema, que hay un elemento fundamental y que son las representaciones de género y las diversas prácticas en torno a las representaciones de género, en particular lo que tiene que ver con el papel de cónyuges y de madres, y un desprecio por la escolaridad de las niñas, ¿no? O sea, la inversión en la escolaridad de las mujeres es un desperdicio porque se van a casar y no va a servir. Es claro que los recursos económicos insuficientes son transversales a todas las historias que estudié, que hay un factor también recurrente que es el desinterés, y que yo digo que aquí hay que profundizar porque detrás del desinterés seguramente hay episodios otros elementos que lo explicarían mejor, ¿no? Entonces aquí habría que profundizar. Está el interés propio, está el apoyo de familiares, y finalmente, pues decir que Promajoven no parece en realidad contribuir a que las jóvenes se inscriban, permanezcan y concluyan la educación básica. Es un elemento más que está ahí, pero no es algo que parece que haya hecho una diferencia en la historia de estas jóvenes. Elementos que pueden estar incidiendo en esto, pues son, para empezar, lo que decía muy al principio, el monto de la beca, que parece una beca con un monto arbitrario que no responde a buscar que cubran un umbral de gastos en ningún sentido, que no se actualiza con la inflación y que ahí se va quedando. Esta beca no se entrega de manera bimestral, como es en los hechos, como están en las reglas de operación, sino que de acuerdo a cada lugar se entrega con una periodicidad distinta. Encontramos muchos casos de que se entregaba de manera anual, ¿no? Entonces, este es un elemento de operación, pues que también lleva a que las jóvenes no lo tengan presente, que no asocien su educación con la beca. Y bueno, en tercer lugar, otra cosa que puede llevar a que Promajoven no funcione de la mejor manera es que no siempre hay la mejor información en los operadores públicos locales para que identifiquen e incorporen al programa
a las beneficiarias que podían recibir el apoyo, ¿no? Entonces, voy a comentar este artículo, que como ustedes saben, trata sobre el embarazo en la adolescencia y las trayectorias educativas, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que la fecundidad adolescente ha sido considerado un problema público de interés central en la política nacional de población. Como ustedes saben, hay muchos programas dedicados al tema de embarazo adolescente, en donde se coordina Secretaría de Educación con Secretaría de Salud principalmente, y es el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, el que coordina estos esfuerzos, ¿no? Y si bien se trata de un fenómeno que ha descendido en el tiempo, aquí voy a mostrar una gráfica un poco más reciente de las que tiene Manuel. Esta es una gráfica que nos presentó el doctor Virgilio Partida, que está haciendo la conciliación demográfica en estos momentos, ¿no? Y entonces aquí se puede ver la tasa de fecundidad adolescente a través del tiempo, desde 1950, y efectivamente ya hacia 2020 tenemos un descenso importante de la tasa de fecundidad adolescente. Sin embargo, a mí me parece que sigue siendo necesario revisar su ocurrencia y los impactos en contextos de alta vulnerabilidad, que es lo que hace Manuel. El hecho de que sean pocos números no quiere decir, o pocos casos, no quiere decir que no sea relevante trabajar sobre ellos. ¿Cómo hacemos para visibilizar la importancia que tienen otras mujeres en las trayectorias de estas chicas, ¿no? O sea, las abuelas, las suegras, las mujeres que tienen que ver con el INEA, cómo casi siempre se desdibuja el papel del hombre en estos temas de cuidados, cómo lo hacemos visible, cómo lo hacemos evidente, de manera que no tenga que ser el feminismo en las calles la única forma en la que lo digamos, ¿me explico? O sea, hay datos muy claros que podemos empezar a cuantificar y que podemos decirle al gobierno claramente, oigan, aquí el tema no es la beca que uno le da a la chica, sino cómo las estructuras educativas de salud, de cuidados, una buena guardería, una buena educación flexible, no escolarizada, puede hacer la diferencia, ¿no? Y si uno, por presiones comunitarias o no presiones, lo que sea, uno decide tener hijos a los 16, porque en mi comunidad así se estila, ¿no? Tengo las estructuras para poderlo hacer, ¿no? O sea, eso no me quita otros derechos. Ahí es en donde creo que, y algo que yo valoré mucho de tu investigación, es este análisis desde mi punto de vista muy postestructuralista, en donde le das la responsabilidad al Estado, ¿no? O sea, estos son los problemas estructurales, esto es lo que ha hecho falta, y no está toda esta responsabilidad en el sujeto, como muchas investigaciones hacen, ¿no? Es que estas niñas eligen mal y por pura presión de los padres, y qué barbaridad, el mérito individual, a todo lo que da, ¿no? No, es una cuestión de oportunidades, de estructuras, en fin. Entonces, eso por un lado, ¿no? ¿Cómo hacemos visibles estas redes? ¿Cómo las cuantificamos? ¿Cómo podemos ir en las trayectorias de vida dando cuenta de estas figuras clave que desde mis hipótesis son mujeres? Para ver cómo logramos echarnos para adelante, ¿no? Porque te aseguro que estas chicas, a la hora que el hijo, la hija salieron con alguna discapacidad, empezaron a tener broncas de aprendizaje, ¿no? Diagnosticadas en la escuela o cualquier otra cosa, a lo mejor se separaron y las parejas todavía más las excluyeron, ¿no? Porque también eso está en la literatura, cuando hay un tema extra en la pareja en cuanto a los cuidados, ¿no? Cuando demanda más, pum, la pareja se hace a un lado. Entonces eso también tendríamos que verlo, y al final hay otras mujeres que en esas otras etapas de la vida también siguen ahí estando en contacto. Y la otra es esto que te escribía en el chat, ¿no? El amor romántico. Creo que hay un tema ahí que también tenemos que visibilizar, porque sí creo que además de estas expectativas que también me parecen sumamente patriarcales, en donde seguramente en estas historias hay pactos patriarcales, sobre todo en estas diferencias de edad tan grandes, ¿no? Que mencionabas tú de 10, 40 años,
ojalá que no estén siendo, en el caso de estas chicas como las de Guerrero, ¿no? Que están siendo incluso vendidas, etcétera. Pero sí hay ahí un tema de amor romántico que también tenemos que ayudarles a las jóvenes a visibilizar, ¿no? Esta idea de que el hombre llega, te rescata, tarará, tarará, pues todo lo que tiene que ver con el amor romántico, cuando en los datos, en las cosas reales, vemos que eso no sucede, ¿no? Pero nos seguimos comprando la idea. Entonces, a mí eso me interesa mucho porque es parte de la educación de género, es parte de la educación feminista que tendríamos que estar visibilizando